En esta rama, que es tejido maduro, nosotros podemos observar los distintos materiales fructificativos, en este caso del manzano. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver lamburdas. Aquí están las bolsas, de donde se pueden generar dos materiales fructificativos, generalmente como se observa ahí. Y también tenemos las brindillas, que son crecimientos un poco más largos y que terminan en una yema de flor. De ahí su nombre de brindilla coronada. En la zona externa del árbol nosotros tenemos el material fructificativo, vale decir brindillas y lamburdas. También tenemos dardos y bolsas, pero en la zona interior del árbol nosotros generalmente tenemos un material más vigoroso, y ese material más vigoroso es el que no es tan recomendable para injertar. Entonces la idea es, si vamos a sacar púas para poder injertar, las vamos a sacar de esta zona. Así entonces nosotros podemos observar que la fruta se encuentra en la zona externa del árbol, pero sin embargo, si nosotros nos vamos hacia la zona interna del árbol, podemos observar que más que fruta hay crecimientos que son muy vigorosos y que se van hacia arriba. Esos crecimientos con posterioridad van a competir con el eje del árbol, por lo tanto son los lugares de donde nosotros no deberíamos sacar material tanto para púas de injertación como para estaca, porque si no nuestro material principalmente va a salir vegetativo. Sin embargo, si nosotros lo sacamos de zonas donde existe fruta, lo más probable es que nosotros podamos obtener material con el que nos podemos adelantar en la fructificación, y por lo tanto los árboles van a dar inmediatamente fruta o muy cercano, a diferencia de lo que pasa con las ramas que les acabo de decir. Aquí nosotros podemos ver la diferencia del material fructificativo versus el material que, como les estoy diciendo hace un rato, la verdad es que tiende a dar solamente hojas. En el caso de aquí nosotros podemos ver la diferencia de ángulo, y vamos viendo también la cantidad de lamburdas, bolsas y brindillas que se van generando con este tipo de ángulo. Sin embargo, si nosotros vemos este ángulo que es mucho más hacia arriba, podemos observar la falta de material fructificativo, que a diferencia de acá donde hay mucho, aquí vemos muy poco, y eso se debe a que este tipo de material es el que yo les comento que es un material que está poco maduro, es un material juvenil y que tiende a dar muchas más hojas que frutos. En este caso, en este árbol, nosotros también observamos la misma situación. Si vemos estas ramas que están dobladas, tienen una mayor cantidad de material fructificativo versus las ramas que están mucho más erectas, tienen mucho menos material fructificativo. De hecho, en un principio, con esta que nosotros observamos aquí, la verdad es que se ve muy poco, muy poco material fructificativo, a diferencia de una rama que tiene la misma longitud, probablemente la misma edad, acá, y la cantidad de material fructificativo que tiene. Uno de los aspectos importantes que hay que tomar en consideración cuando nosotros hacemos estacas es ver la edad de las ramas, porque tal como nosotros observamos y conversamos en clase, existen varios tipos de estacas, y una de las primeras estacas es la estaca sencilla, y la estaca sencilla generalmente es de material de un año. ¿Cómo nosotros podemos observar que estamos sacando material de un año? Nosotros lo que hacemos es ir desde la punta de la rama y vamos bajando hasta que llegamos a esta zona que está aquí, donde se puede observar una especie de escamación, se observan como anillos. Hasta aquí habría un año. Si nosotros seguimos bajando y encontramos nuevamente anillos, significa que este material tiene 2 años. Ahora, entonces nosotros lo que vamos a hacer es sacar estacas de aproximadamente unos 20 o 30 centímetros desde la primera parte de un año. Para eso nosotros desamorrillamos cortes, y estos cortes pueden irse haciendo a lo largo del material de un año, pudiendo obtener varias estacas.
Aquí nosotros tenemos una rama que tiene la edad de 1 año y en esta zona tenemos un material que tiene más edad, obviamente 1 año más que esta que está aquí en general. Entonces aquí nosotros podemos sacar la estaca de bastón, que corresponde a la estaca en la que nosotros cortamos este material, y tenemos una estaca que tiene una parte de un material de 1 año y otra parte de 2 años. Aquí nosotros tenemos entonces el material de 1 año de la estaca de bastón, aquí tenemos el material de 2 años de la estaca de bastón. Si nosotros hacemos un corte en esta forma, en la parte de 2 años de la estaca, podemos dejarla como una estaca de talón. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Lo que pasa es que nosotros justo abajo de la corteza, en esta capa que está acá, tenemos una zona que se llama cambium. Y esa zona que se llama cambium es de donde se van a originar las raíces. Por lo tanto, si nosotros tenemos una estaca de bastón, tenemos la posibilidad de que las raíces salgan aquí, justo abajo de la corteza y acá. Y en el caso de la estaca sencilla, como hacemos un solo corte, vamos a tener solamente la posibilidad de abajo de la corteza en ese corte. Sin embargo, si nosotros tenemos una estaca de talón, tenemos muchas más posibilidades de que enraíce. El problema está en que cuando nosotros tomemos ramas, va a ser difícil encontrar una gran cantidad de ramas de 1 año que estén unidas a una de 2 años para poder sacar estaca. Por eso es que generalmente las estacas sencillas son las que más se utilizan para propagar. Una de las formas de trabajar las estacas sencillas para poder saltar la problemática que tiene una menor capacidad de enraizamiento que la estaca de talón y bastón es la utilización de un enraizante como este. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se humedece esta zona de la estaca para que quede pegado el enraizante, y una vez que está humedecida se coloca dentro del tarro y sale con un poco de polvo que corresponde a este enraizante. Luego, en la tierra donde nosotros vamos a trabajar esta estaca con enraizante, hacemos primeramente un orificio donde puede ingresar la estaca, generalmente 3/4 de ella, y luego, después de eso, colocamos la estaca, que en este caso vendría con enraizante, porque si no, con el roce de la tierra saldría este enraizante y probablemente no haría efecto. Para el injerto de yema, nosotros vamos a utilizar un cuchillo especial que corresponde a este, que tiene por un lado un cuchillo y por otro lado una paleta de bronce, con la que nosotros vamos a levantar la corteza donde está el cambium para poder dejarlo expuesto y luego colocar la yema. Generalmente este tipo de injerto se desarrolla durante la primavera, cuando el cambium, que es el tejido que está bajo la corteza, tiene actividad. No se hace generalmente en invierno porque presenta una gran dificultad y generalmente la corteza se rompe. Por eso hay que tratar de desarrollarlo en esa época. Sin embargo, por las razones que estamos todos entendiendo, ¿cierto?, vamos a hacerlo en esta época. Para poder desarrollar este injerto de yema en té, lo que nosotros hacemos es tomar la rama, hundimos el cuchillo hasta que sentimos que toca más abajo de la corteza, se siente que hay un tope, y hacemos un corte más o menos como esto que se ve aquí. Luego hacemos un corte hacia abajo y posteriormente, con mucho cuidado, insisto que esta no es la época, por eso va a costar un poco más, sacamos un poco la corteza y luego la sacamos con mucho cuidado con la paleta de bronce que viene incluida dentro del cuchillo. Esto se hace en los dos lados. Quedando entonces de esta forma. Ahora, el siguiente paso que nosotros debemos hacer es sacar la yema, y para eso nosotros hacemos un corte sobre la yema de esta forma, encontrando una resistencia cuando nosotros hacemos el corte, y luego cortamos hacia arriba, sacando la yema con la intención de que esta después nosotros la vamos a colocar en el corte. Bien, entonces nosotros luego colocamos la yema dentro del corte, tratando de que quede expuesta totalmente la parte de abajo de la yema con la corteza que queda bajo el corte de yema en té.
hay que tener mucho cuidado de que el corte no sobresalga acá y quede sobrepuesto. Esa es una de las cosas más importantes. Una vez que nosotros ya tengamos listo esto que se ve ahí, podemos utilizar rafia para poder amarrar el injerto, o podemos utilizar una cinta como esta que es de goma. Cualquiera de las dos nos sirve en general para distintas especies. En el caso del manzano específicamente se recomienda mucho más en todo caso la rafia, porque como tiene muchos problemas con enfermedades fungosas, la goma tiende a aglomerar mucho más humedad y temperatura y posiblemente pueda haber problemas de eso. En cambio la rafia es una cinta natural y por lo tanto tiene menos problemáticas con eso. Entonces lo que nosotros hacemos es bastante simple, es amarrar esto, le damos vueltas con la idea de que la yema que nosotros estamos teniendo ahí, la yema quede fuera, tanto abajo como arriba, para que cuando prenda salga sin ninguna dificultad. Cabe señalar que después de nosotros haber amarrado, podemos colocar una mezcla como esta, que es una mezcla de cera de abeja con otros componentes, y que si nosotros le echamos alcohol queda muy maleable. Colocarla debe ser sobre la rafia, no sobre el injerto y luego amarrar. Primero la rafia y luego se aplica esta pasta. Para el injerto de púa nosotros lo que vamos a tratar de sacar es una púa que tenga al menos el diámetro de un lápiz Bic de unos 10 a 15 centímetros, y esa púa nosotros le vamos a hacer un corte en bisel de esta forma como se observa aquí, dejando entonces expuesto el cambium justo aquí abajo de la corteza. Bueno, en este caso yo no tengo una planta enraizada o un porta injerto, pero la idea es que entonces nosotros hagamos el corte inverso, pero también en bisel en el caso del porta injerto, dejando expuesto este cambium. ¿Cómo nosotros vamos a asegurarnos de que el resultado de que pegue este injerto sea realmente positivo? Haciendo de que los cambium queden unidos. Ese es el gran punto, que el cambium quede unido, que el corte no se note. Y para eso entonces nosotros unimos la rama, luego la amarramos con rafia, y ya teniendo esto unido con el tiempo debería pegar, y entonces podríamos tener una planta nueva injertada. Ahora, este tipo de injerto destaca, a diferencia del que vimos recién de yema. Este es un injerto que se desarrolla generalmente en esta época, en invierno.